Un texto que tienen también disponible entre los textos teóricos es el ensayo y la escritura académica, o un nombre parecido, de Jorge La Rosa. Es un muy buen texto porque revisa, contrariamente a esta mirada que comentaba recién, revisa el resurgimiento de los modos de pensar el ensayo, desapegándose de esa estructura tan rígida que tiene la escritura académica. Entonces, dice en una parte del texto, quizás estemos viviendo buenos tiempos para el ensayo. Quizás esté produciendo ya un ambiente cultural favorable a esa forma híbrida, dice algunas consideraciones. En primer lugar, por ejemplo, por la disolución de fronteras entre filosofía y literatura, o por decirlo breve y mal, entre escritura pensante o cognoscitiva y entre escritura imaginativa o poética. Por supuesto, dentro de esa primera caracterización que hace La Rosa, estaría esa que es la escritura pensante o cognoscitiva, estaría la escritura académica, enfrentándose a esa otra forma híbrida que estaría vinculada con esta otra imaginativa o poética. Y de alguna manera lo que está diciendo es que la forma del ensayo, que es el título además de otro de los textos teóricos, el de Theodor Adorno, un famoso texto, la forma del ensayo es tan importante como el tema del ensayo, cuando en la escritura académica el tema lo es todo y la forma pasa subordinada, digamos, al tema. Esta característica, donde el contenido se agiganta en la escritura académica por los resultados que va consiguiendo, dice, por el triunfo de la razón aplicado a la empresa del conocimiento, porque permite demostrar que las ciencias sirven. En cambio, la forma parecería, en el caso del texto académico, quedarse como muy agarrada a la observación de ciertas reglas y pasos muy estrictos, muy metodológicos, de manera de no contaminar o no distorsionar los resultados finales. Y otro ensayista muy interesante, del que tenemos también un texto, que es Eduardo Gruner, recuerda a Theodor Adorno, este otro que mencionábamos, y lo rescata porque dice: Adorno veía en la forma del ensayo, que ahora veremos nosotros, o estoy intentando llevarlos hacia este otro lado, la forma más subjetiva también es un modo del ensayo. Dice Eduardo Gruner que Adorno veía en la forma no solo la lógica, sino la moral misma del contenido. Dice: Adorno combatió rabiosamente porque significaba una domesticación y una despolitización de la forma, a la cual él, a la forma, le asignaba la función, incluso la misión, de bombardear los automatismos de la percepción de la realidad. Esto de que a veces trabajamos, escribimos ensayos académicos tan estructurados, tan formales, donde desaparece la voz del ensayista, o del científico que investiga y escribe con ese formato, dice, bueno, es un modo de automatizar la percepción y terminar por no percibir verdaderamente la realidad. Les propongo ahora leer el texto que resalté, que es un recorte, y ahora van a ver por qué digo un recorte, de una parte de un texto de Eduardo Gruner, sobre temas de ciencias sociales. No es nada que les resulte ajeno, y dice lo siguiente: ¿qué significa la expresión pensamiento crítico hoy? ¿De qué maneras esa noción se ha transformado junto a las profundas transformaciones que ha sufrido el mundo en las últimas décadas, desde la caída del muro hasta la de las Torres Gemelas, pasando por la reconversión tecnológico-financiera del capitalismo y la llamada globalización? Eso que vemos ahí es un texto perfectamente de las ciencias sociales, perfectamente puede ser un fragmento de un texto académico, de investigación, de un artículo científico. Ahora veamos cómo es en verdad el texto de Gruner, del 2011, leo por ahí. Fíjense que tiene otras intervenciones, es ese mismo texto con otras intervenciones. Dice: ¿qué significa la expresión pensamiento crítico hoy? ¿De qué manera esa noción, y empiezan aclaraciones parentéticas o entre guiones, de qué manera esa noción, que otrora identificábamos fácilmente con nombres como el de Sartre,
o el de los miembros de la Escuela de Frankfurt, o el de Fanon, o el de ciertos pensadores comprometidos de América Latina o el tercer mundo, se ha transformado, y agrega otra aclaración, y algunos opinan que se ha desvanecido, junto a las profundas transformaciones, de nuevo aclaración, pero ¿son realmente tan profundas?, que ha sufrido el mundo en las últimas décadas, desde la caída del muro de Berlín hasta la de las Torres Gemelas y todas sus consecuencias, pasando por la reconversión tecnológico-financiera del capitalismo y la llamada globalización. Y más precisamente, ¿qué quiere decir todo eso hoy y aquí? ¿Qué es un pensamiento crítico propiamente latinoamericano? ¿En qué se asemeja y diferencia de otras formas regionales, europeas e incluso eurocéntricas, por ejemplo, del pensamiento crítico? Y sigue el texto, ¿no? ¿Qué es lo que quiero señalar con esto? Con estas dos diferencias entre este texto intervenido por esos comentarios, esos paréntesis, esas ampliaciones, esas dudas, esas preguntas, a diferencia, decía, del texto que seleccioné, que es eso mismo sin esos paréntesis y aclaraciones parentéticas o entre guiones. Bueno, el primero, el extenso, el texto real de Eduardo Gruner, es propiamente la forma del ensayo. Es aquel donde pueden aparecer subjetividades, vacilaciones, ejemplificaciones, ampliaciones que en un texto científico se ceñirían puramente a lo más estricto, a lo más objetivo, podríamos decir, y por ello un lenguaje absolutamente despojado y entonces más académico. En el texto de Gruner, entonces, el uso de las palabras en cursiva, pensamiento crítico, transformación, hoy, aquí, latinoamericano, dicen los autores de este artículo, son un adorno en el texto que funcionan como postas para que la mirada se detenga y nos introduzca en el tiempo presente del hoy, en el aquí, el ser, el estar de Occidente. Y lo que a mí más me interesa de esta cuestión, y es la que quería compartir con ustedes, es esto de que Gruner escribe con esas aclaraciones, esos usos de la cursiva, esa llamada de atención, de alguna manera haciéndose compinche, podríamos decir, haciéndose cercano con sus lectores, diciendo compartimos esta mirada, cosa que en el artículo científico sería imposible, ¿no? Hay un diálogo, hay referencias en común con sus lectores, hay humor. De eso no deberíamos perdernos en el tipo de ensayo en el que estamos pensando. Bueno, para cerrar estos videitos breves, solo me resta decir que entre las recomendaciones sobre el tipo de escritura que espero puedan lograr ensayar precisamente, borronear en borradores que envíen, que pueda hacerle comentarios y devoluciones, logren incluir algo de esa subjetividad, de esa complicidad con los lectores, de esa creatividad propia de lo literario. Si les parece y les resulta y es una modalidad en la que se sienten cómodas o cómodos, el humor, la ironía, cualquiera de estos recursos, por supuesto, vale también. Lo que me interesaba era entonces diferenciar estos distintos modos del ensayo que pretendemos al menos ir conociendo, como alejándonos de ese ensayo académico tan formalizado, para conocer otros, y entonces a continuación de estos videos van a encontrar en esta clase otros textos ensayísticos, otros ensayos muy diversos. Voy a comentar un poquito cada uno de ellos, simplemente voy a poner el texto y ustedes van a tener que abrirlo y leerlo, ya no voy a hacer videos o comentarios sobre eso, pero para que vean eso, variedad de formas, formatos distintos, y eso también inspire sus propias escrituras. Hasta acá nada más, nos vemos el jueves.